En una tierra seca y árida bajo el abrasador sol de Galaad, surgió un hombre destinado a convertirse en uno de los más grandes profetas en la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy, su nombre era Elías el Tisbita, quien no necesitaba crónicas escritas para que su fama se extendiera. Su historia hablaba más fuerte que los logros de muchos reyes. En el siglo IX a.C., Elías brillaba como un faro de verdad, desafiando a reyes y reviviendo la fe en un reino sumido en las sombras. La relevancia de Elías en el plan divino era indiscutible, predicho en Malaquías, capítulo 4, versículo 5. «He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor». Esta profecía resonaba en los corazones de todos los que esperaban el regreso de este mensajero de Dios. Su aparición, envuelta en misterio, solo reforzaba su figura enigmática. Aunque la Biblia menciona su origen en Galaad, poco se sabe sobre su familia o sus raíces, lo que solo aumentaba la curiosidad sobre este profeta. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Elías no era solo un hombre de palabras, su resistencia física era notable. La Biblia relata en Reyes capítulo 17, versículo 1, sus palabras desafiantes a Ahab, anunciando una gran sequía por su palabra, su acto de correr delante del carro de Ahab desde el monte Carmelo hasta allí evidencia su vigorosa condición física. Su viaje estuvo marcado por poderosos actos e intervenciones divinas. Después de enfrentarse a Ahab, Dios lo llevó al arroyo Kerit, donde fue sostenido milagrosamente por los cuervos. Con el arroyo secándose, el mandato divino lo llevó a Sarepta en Sidón, donde una viuda lo recibió como estaba profetizado en Lucas capítulo 4, versículo 26. Allí, Elías demostró el poder de Dios, proporcionando milagrosamente alimento continuo. En Lucas capítulo 17, versículos 8 a 10, encontramos una parábola que refleja la humildad y el deber del siervo, resonando el viaje de Elías, quien, a pesar de ser un gran profeta, siempre permaneció fiel siervo de Dios. La historia de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y milagros, desde los valles de Galaad hasta los confines de Samaria y Galilea, trayendo lecciones eternas de obediencia y confianza en el Señor en un cierto pueblo. Mientras Elías continuaba su viaje, ocurrió un encuentro memorable. 10 hombres leprosos, excluidos y desesperados, clamaron por misericordia a Jesús, rogando por sanación. Al verlos, Jesús les ordenó presentarse ante los sacerdotes, un acto de fe que resultó en su purificación entre los sanados. Un samaritano, reconociendo el milagro, regresó glorificando a Dios y agradeciendo a Jesús, demostrando la universalidad de la gracia divina. Al llegar a Sarepta, Elías encontró a una viuda enfrentando la escasez. Sus últimos recursos de harina y aceite estaban casi agotados. Sin embargo, Elías trajo un mensaje de esperanza. Primero pidió un pan y prometió que los suministros durarían hasta el regreso de las lluvias. Esta promesa puso a prueba la fe de la viuda, confrontando su confianza en Dios. El hijo de la viuda, sin embargo, cayó gravemente enfermo. En el pico de la desesperación, la mujer confrontó a Elías. Reflejando el dolor humano ante el sufrimiento, Elías, conmovido por la compasión y la confianza en el poder de Dios, intercedió por el niño. Llevándolo a su habitación, Elías clamó a Dios. Extendiendo sobre el niño un acto de intensa súplica, ocurrió el milagro. La vida regresó al niño. La madre, siendo testigo del poder de Dios a través de Elías, reconoció en él a un verdadero hombre de Dios cuyas palabras reflejaban la verdad divina. Este acto reafirmó la misión de Elías y demostró la misericordia de Dios incluso en las circunstancias más dolorosas.
La fe de la viuda fue restaurada y el milagro sirvió como testimonio de la presencia y el poder de Dios. En el Monte Carmelo, Elías enfrentaría otro desafío. La tierra estaba devastada por la sequía y Dios instruyó a Elías a presentarse ante Ahab, prometiendo enviar lluvia sobre la tierra. Este momento preparó el escenario para uno de los enfrentamientos más dramáticos entre la verdadera fe y la idolatría. Ahab, al mismo tiempo, enfrentaba una gran hambruna en Samaria. Abdías, un devoto seguidor del Señor, jugó un papel crucial, protegiendo a los profetas de Dios de la masacre de Jezabel. Elías, consciente de los riesgos, se aventuró valientemente a cumplir el mandato divino. La narrativa de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y desafíos. Cada episodio, desde la provisión milagrosa en la casa de la viuda hasta la inminente confrontación en el Monte Carmelo, revela un patrón de dependencia y confianza en Dios, marcando a Elías como uno de los grandes profetas de Israel, cuya vida fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. A medida que la tierra sufría bajo la grave sequía, Ahab y Abdías, en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de sus rebaños, dividieron las tierras en busca de pasto. Ahab fue en una dirección, mientras que Abdías fue en otra, cada uno esperando encontrar algo de pasto restante. En el curso de su búsqueda, Abdías encontró inesperadamente a Elías. Reconociendo al profeta, Abdías mostró reverencia, pero también expresó su temor. Sabía de los esfuerzos de Ahab por encontrar a Elías y temía las consecuencias de anunciar la presencia del profeta. Abdías, un hombre de fe desde su juventud, reveló a Elías cómo había protegido a los profetas del Señor, arriesgando su vida ante la ira de Jezabel. Su lealtad a Dios era inquebrantable, pero el temor a represalias de Ahab era palpable. Sin embargo, Elías aseguró a Abdías que se presentaría ante Ahab. Esta promesa representaba más que un encuentro, era un enfrentamiento de fe, un preludio de un desafío mayor por venir en el Monte Carmelo. Obedeciendo a Elías, Abdías fue a encontrarse con Ahab y anunció la presencia del profeta. Ahab, al encontrarse con Elías, lo confrontó, acusándolo de ser la causa de los problemas de Israel. Elías refutó firmemente esto, señalando que la verdadera causa de las desgracias del país era la idolatría y la desobediencia a Dios. Elías propuso entonces un desafío decisivo en el Monte Carmelo para reunir a todo Israel, incluidos los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Era un llamado para que el pueblo decidiera a quién servir verdaderamente, al Señor o a Baal. En el Monte Carmelo, ante una multitud dividida en su fe, Elías confrontó al pueblo con una elección clara: seguir al Señor o seguir a Baal. Su mensaje fue directo, desafiando al pueblo a tomar una decisión definitiva. La prueba sería simple pero poderosa. Se prepararían 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para Elías. Pero solo el Dios verdadero respondería con fuego del cielo. La gente, al darse cuenta de la seriedad del desafío, aceptó la prueba. Elías instruyó a los profetas de Baal a elegir y preparar su toro, llamando a sus dioses para encender el fuego. Este momento fue crucial, no solo una prueba de poder divino, sino un enfrentamiento entre la verdadera fe y las prácticas idolátricas que habían corrompido a Israel. Los profetas de Baal, desesperados, invocaron a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía, pero sus oraciones quedaron sin respuesta. En medio del silencio, recurrieron a rituales extremos, marcando sus cuerpos con cortes con la esperanza de una manifestación divina. Elías, observando la futilidad de sus esfuerzos, los ridiculizó, sugiriendo que Baal podría estar ocupado o lejos. La desesperación de los profetas de Baal creció, pero ni sus voces fuertes ni sus rituales de autoflagelación evocaron ninguna respuesta.
Entonces Elías llamó al pueblo a acercarse. Frente a todos, reconstruyó el altar del Señor que estaba roto y olvidado. Usando 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, Elías reafirmó la unidad y la herencia espiritual del pueblo. Preparó cuidadosamente su sacrificio, colocando la madera y el toro cortado, y luego ordenó que se vertiera agua sobre el altar no una vez, sino 3 veces, saturando completamente el sacrificio en la madera, haciendo que el desafío fuera aún más impresionante. En el momento del sacrificio, Elías oró al Señor. Su oración no fue solo por una respuesta sobrenatural, sino también porque los corazones del pueblo volvieran a Dios. Entonces el fuego del Señor descendió, consumiendo el holocausto, la madera, las piedras e incluso el agua en la zanja. Ante este milagro, el pueblo reconoció en reverencia la soberanía del Señor, exclamando al unísono: «El Señor, Él es Dios». Elías, en un acto de justicia divina, ordenó que los profetas de Baal fueran llevados al arroyo de Quisón, donde fueron ejecutados. Este acto simbolizó la erradicación de la idolatría y la restauración del compromiso de Israel con el Señor. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Elías anunció la llegada de la lluvia. Mientras partía, Elías subió a la cima del Carmelo, se postró humildemente en oración, esperando el signo de la lluvia prometida. Después de 7 intentos de su siervo para detectar algún signo en el cielo, finalmente apareció una pequeña nube. Este pequeño signo presagiaba el cambio esperado, la lluvia que rompería la larga sequía. Pronto el cielo se llenó de nubes y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra, un signo tangible de la misericordia y el poder de Dios. Sin embargo, la victoria de Elías en Carmelo tuvo consecuencias. Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, amenazó a Elías, obligándolo a huir para salvar su vida. Desanimado y temeroso, Elías emprendió un vuelo solitario hacia Beerseba en Judá. Dejando atrás a su siervo, Elías, exhausto y desesperado, se refugió en el desierto. Allí, solo, expresó su deseo de morir. Sintiéndose incapaz de continuar en este momento de vulnerabilidad, Elías reveló su humanidad, compartiendo los mismos sentimientos de desesperanza y limitación que todos enfrentamos en algún momento. En el desierto, Elías, exhausto y sin esperanza, encontró refugio bajo la sombra de un retama. En su momento de mayor vulnerabilidad, un ángel del Señor lo visitó, trayendo sustento y consuelo. El pan cocido en las brasas y el cántaro de agua no fueron solo provisiones físicas, sino también un signo de la presencia y el cuidado continuos de Dios. El ángel, en su segunda visita, animó a Elías a comer para el viaje que le esperaba. Con la fuerza de esta comida celestial, Elías viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, el monte de Dios, un lugar de encuentros y revelaciones divinas. Jezabel, enfurecida por la derrota de los profetas de Baal, juró venganza contra Elías. Mientras tanto, el profeta, llevando el peso de la misión y la persecución, encontró refugio en una cueva en el monte Horeb. Este refugio se convirtió en escenario de una profunda experiencia espiritual y autodescubrimiento. En la cueva, Dios preguntó a Elías acerca de su presencia. Allí, Elías expresó su celo por el Señor, pero también su sentimiento de aislamiento y desesperación. Esta honestidad ante Dios reflejaba la profundidad de su fe y la gravedad de la situación en Israel. Dios entonces hizo su presencia conocida no a través de fenómenos grandiosos como un fuerte viento, terremoto o fuego, sino a través de una voz suave y apacible. Esta acción suave pero poderosa fue un recordatorio de que Dios se encuentra no solo en actos espectaculares, sino también en momentos silenciosos y sutiles. Elías, al escuchar esta voz suave, cubrió su rostro con su manto en reverencia y salió de la cueva. La voz de Dios lo cuestionó nuevamente y Elías repitió su declaración de celoso. En respuesta, Dios le dio nuevas instrucciones,
marcando un nuevo capítulo en su viaje profético. Dios dirigió a Elías a regresar al desierto de Damasco y ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Este acto simbolizó no solo la continuidad de la misión de Elías, sino también el plan divino en curso para Israel. Dios también reveló a Elías que había 7.000 remanentes fieles en Israel que no se habían postrado ante Baal. Esta revelación fue una fuente de consuelo y esperanza para Elías, recordándole que no estaba solo en su lucha por la fidelidad a Dios. En el monte Sinaí, Elías fue transformado por la revelación de Dios. No solo recibió instrucciones específicas, sino también la seguridad de que la misión de Dios continuaría más allá de su vida. Con esta nueva perspectiva, Elías se dispuso a cumplir las órdenes divinas. La primera tarea de Elías fue encontrar a Eliseo, el hijo de Safat, que estaba arando el campo. Al arrojar su manto sobre Eliseo, Elías señaló el traspaso del llamado profético. Eliseo, reconociendo la gravedad de este momento, dejó sus labores para seguir a Elías, marcando el comienzo de una nueva era profética en Israel. Después de ser llamado por Elías, Eliseo mostró profundo respeto por sus raíces y orígenes, pidiendo permiso para despedirse de sus padres, un gesto que simbolizaba tanto gratitud como la transición a su nueva vida como profeta. Elías, comprendiendo la profundidad de este momento, permitió a Eliseo seguir su corazón. Eliseo, en un gesto simbólico de despedida, sacrificó los bueyes con los que había estado arando y compartió la carne con la gente, marcando el final de su vida anterior y el comienzo de su viaje como siervo de Dios. La transición de Elías a Eliseo fue más que un mero encuentro. Fue un momento de transformación. Eliseo, al aceptar el manto de Elías, se comprometió a un camino de dedicación y servicio al Señor, una decisión que daría forma al resto de su vida. Mientras tanto, Eliseo viajó a Damasco, donde Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba gravemente enfermo. El rey, ansioso por conocer el resultado de su enfermedad, envió a Hazael con regalos a Eliseo, buscando una palabra del Señor. Este encuentro entre Eliseo y Hazael estuvo lleno de significados profundos y consecuencias futuras para Siria e Israel. Eliseo, al encontrarse con Hazael, entregó un mensaje ambiguo. Hazael se recuperaría de su enfermedad, pero aún así moriría. Este enigma reveló no solo el futuro del rey, sino también la complejidad de los designios de Dios y el papel que desempeñaría Hazael en ellos. El profeta, viendo el futuro a través de Hazael, lloró, previendo el sufrimiento que Hazael infligiría al pueblo de Israel, una visión que lo conmovió profundamente. Hazael, confundido por la reacción de Eliseo, no comprendió completamente el impacto de sus futuras acciones. Al escuchar la profecía de Eliseo sobre su ascenso al trono, cuestionó su propia capacidad para cometer tales atrocidades. Pero la respuesta de Eliseo fue clara. Era lo que Dios había revelado. Así que Hazael regresó a Ben-Hadad, cuya muerte pronto siguió, cumpliendo la palabra profética. La historia de Nabot y su viña sigue. Ahab deseaba la viña de Nabot para convertirla en un jardín de hierbas, pero Nabot se negó a vender su herencia familiar, aferrándose a las tradiciones y las leyes que prohibían la venta de tierras heredadas fuera de la familia. Nabot, fiel a la herencia de sus padres y a la ley de los dioses, rechazó la oferta del rey, una decisión que marcaría trágicamente su destino. Acab, frustrado y enojado por el rechazo de Nabot, regresó a su palacio insatisfecho. Su reacción a este rechazo reveló no solo su carácter, sino también la corrupción que impregnaba uno de los episodios más oscuros en la historia de Israel. Jezabel cuestionó la autoridad de Acab como rey, argumentando que él debería tener el poder de tomar lo que quisiera con astucia y disposición para el mal. Jezabel ideó una estrategia para adquirir la viña. Despreciando la justicia o la moralidad, actuó siniestramente,
escribiendo cartas en nombre de Acab y sellándolas con el sello real. Ella envió estas cartas a los líderes de la ciudad de Nabot, instruyendo un ayuno y estableciendo un juicio falso contra Nabot, acusándolo de blasfemia, un crimen punible con la muerte. El plan de Jezabel fue ejecutado meticulosamente. Nabot fue honrado y luego públicamente humillado. Los líderes de la ciudad, siguiendo las órdenes de la reina, posicionaron falsos testigos para acusarlo de blasfemar contra Dios y el rey, un cruel complot que llevó a su muerte por lapidación. El esquema de Jezabel tuvo éxito y Nabot fue condenado injustamente y asesinado. Su destino fue el resultado de manipulación corrupta y la avaricia desenfrenada del poder real. La muerte de Nabot representó una grave injusticia y un punto bajo en la historia de Israel bajo el reinado de Acab. Después de la ejecución de Nabot, Jezabel informó rápidamente a Acab que la viña ahora estaba disponible para él. Con Nabot muerto, Acab no dudó en reclamar la viña, un acto que simbolizaba su sumisión total al mal y la influencia corrupta de Jezabel. En el momento en que Acab entró en la viña de Nabot, tomando posesión de ella, la palabra del Señor vino a Elías. Dios instruyó a Elías a confrontar a Acab, acusándolo de asesinato y usurpación. Este encuentro entre Elías y Acab sería un momento de gran tensión y confrontación espiritual. Elías obedeció el mandato de Dios y confrontó a Acab en la viña, entregándole el duro mensaje de Dios. Debido a sus acciones, habría severas consecuencias no solo para él, sino para toda su casa. Elías anunció que el mismo destino que encontró Nabot encontraría a Acab. Acab, al encontrarse con Elías, lo llamó enemigo, pero Elías respondió con la verdad de sus acciones. Profetizó que la casa de Acab enfrentaría una destrucción total y que Jezabel tendría un final trágico. Estas profecías fueron un reflejo de la justicia divina en respuesta a la corrupción y el mal. La historia de Nabot, Acab y Jezabel es un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado, la codicia y la injusticia. Destaca la importancia de la integridad y la fidelidad a Dios, incluso frente a las mayores provocaciones y desafíos. La condena pronunciada por Elías sobre Acab fue severa y simbólica. Los perros comerían a los pertenecientes a Acab que murieran en la ciudad, mientras que las aves del cielo devorarían a los que murieran en el campo. Esta fue una sanción divina para Acab, quien, influenciado por Jezabel, había errado abominablemente siguiendo ídolos y practicando las iniquidades de los amorreos a quienes Dios había expulsado de Israel. Al escuchar las palabras de Elías, Acab demostró un cambio de actitud inusual, rasgó sus ropas y se vistió con cilicio, un símbolo de duelo y arrepentimiento. Este cambio de comportamiento mostró que incluso en los momentos más oscuros había espacio para el arrepentimiento. Así sucedió, confirmando el poder de Dios a través de Elías. A pesar de esta manifestación de arrepentimiento por parte de Acab, la historia no termina ahí. Las dinámicas del poder y la intervención divina continúan desarrollándose, especialmente en lo que respecta a la sucesión real y la continuación del legado profético. La era de Acab terminó y su hijo Ocosías tomó el trono. Herido, buscó orientación de Baal-Zebub, el dios de Ecrón. Ignorando al Dios de Israel, Elías fue instruido por un ángel para enfrentar a los mensajeros del rey, cuestionando su decisión de buscar consejo de dioses paganos. Elías transmitió el mensaje de Dios a los mensajeros. Ocosías no se recuperaría de su enfermedad, sino que moriría. Esta predicción fue un juicio directo sobre la falta de fe del rey y su búsqueda de orientación fuera del Señor. Cuando los mensajeros regresaron a Ocosías con el mensaje de Elías, el rey preguntó sobre la identidad del hombre que les había hablado. Al escuchar la descripción, Ocosías reconoció que era Elías. El tisbita Ocosías, en un intento de enfrentarse a Elías,
envió un capitán con 50 hombres. Pero Elías, firme en su posición como profeta de Dios, pronunció un juicio divino. Si verdaderamente era un hombre de Dios, el fuego descendería del cielo y consumiría al capitán y a sus hombres. Y así sucedió, confirmando nuevamente el poder de Dios y la autoridad de sus profetas, incluso ante la oposición de los reyes. En respuesta a la insistencia del rey Ocosías, se envió un tercer capitán con 50 hombres para arrestar a Elías. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, este capitán, consciente del poder divino que poseía Elías, se acercó con humildad y respeto, se postró ante el profeta, suplicando por la vida de él y sus hombres, reconociendo el poder de Dios manifestado a través de Elías. El ángel del Señor instruyó a Elías a bajar con él sin temor. Este momento demostró que la humildad y el reconocimiento del poder de Dios pueden cambiar el curso de los eventos, incluso en situaciones de confrontación y tensión. La historia de la codicia de Acab por la viña de Nabot y la manipulación de Jezabel para adquirirla retrata un escenario de injusticia y corrupción. El encuentro de Acab con Elías en la viña es un poderoso recordatorio de que la justicia divina prevalece sobre las maquinaciones humanas. La respuesta de Dios al arrepentimiento de Acab fue una postergación del mal que se predijo que caería sobre su casa. Esta situación subraya la misericordia de Dios y su disposición a responder al arrepentimiento genuino. La historia de Elías y Ocosías nos recuerda una verdad profunda. Un discípulo no está por encima de su maestro, ni un siervo por encima de su señor. Las acciones de Ocosías al buscar consejo en dioses falsos ecoan los errores de su padre Acab, demostrando un patrón de desobediencia y rebelión que se repitió a lo largo de su reinado. La confrontación entre los mensajeros de Ocosías y Elías destaca la autoridad y el poder de los verdaderos profetas de Dios. Elías, enfrentando las fuerzas del rey, permaneció firme en su misión de proclamar la palabra del Señor, desafiando amenazas y poder terrenal. En el último episodio del viaje terrenal de Elías, él y Eliseo viajaron juntos desde Gilgal. Sabiendo que sería llevado al cielo, Elías instruyó a Eliseo a quedarse en Gilgal. Sin embargo, Eliseo, dedicado y leal, se negó a dejar a su maestro sabiendo que Elías sería llevado por Dios. Su devoción lo llevó a acompañar a Elías en cada paso de su viaje final en Betel. Los hijos de los profetas, conscientes de la partida inminente de Elías, se acercaron a Eliseo, preguntándole sobre su decisión de seguir a Elías. Eliseo, consciente de lo que estaba a punto de suceder, les pidió que guardaran silencio, demostrando su respeto y serenidad ante el sagrado momento que se aproximaba. El viaje continuó hacia Jericó, donde nuevamente los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo con la misma pregunta. Eliseo, con la misma firmeza, reiteró su intención de quedarse al lado de Elías hasta el final. Al llegar al Jordán, Elías realizó un milagro. Golpeó las aguas con su manto y el río se dividió, permitiéndoles a ambos cruzar por tierra seca. Este acto fue un poderoso símbolo del poder de Dios. Actuando a través de Elías en la orilla opuesta del Jordán, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba antes de ser llevado al cielo. Eliseo, buscando continuar el legado de su maestro, pidió una doble porción del espíritu de Elías, una solicitud que reflejaba su aspiración de ser un siervo fiel de Dios como lo había sido Elías. La partida de Elías marcó el fin de una era y el comienzo del ministerio de Eliseo, cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino dentro de un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Eliseo observó la escena, exclamando en admiración y dolor. Después de la ascensión de Elías, Eliseo rasgó sus propias ropas en dos, un acto que simbolizaba el fin de su aprendizaje y el comienzo de su propio ministerio como el profeta líder de Israel. La travesía del Jordán, la ascensión de Elías y la solicitud de Eliseo
de una doble porción del espíritu de Elías son eventos cargados de simbolismo y significado, representando la continuidad del trabajo de Dios a través de sus profetas y la transición del manto profético de una generación a la siguiente. Después de la ascensión de Elías, Eliseo regresó solo, llevando el manto de su maestro. Al cruzar el Jordán, Eliseo demostró que el espíritu de Elías reposaba sobre él, un signo de que la misión profética de Elías continuaría a través de Eliseo. En Jericó, los hijos de los profetas reconocieron la autoridad espiritual de Eliseo y se acercaron a él con respeto y reverencia, confirmando que el espíritu de Elías estaba con Eliseo. Esta transición marcó el comienzo del ministerio de Eliseo como el profeta líder de Israel. A pesar de que Eliseo fue reconocido como el sucesor de Elías, hubo una solicitud de los hijos de los profetas de buscar a Elías. Eliseo, sabiendo el destino de su maestro, dudó inicialmente, pero finalmente cedió a su insistencia. La búsqueda, sin embargo, resultó infructuosa, confirmando la ascensión de Elías al cielo. La profecía de Elías sobre la casa de Acab encontró su cumplimiento en el reinado de Jehú, quien usó la palabra profética de Elías como justificación para erradicar completamente la casa de Acab, cumpliendo el juicio divino sobre la familia. Jehú, en su campaña para purificar a Israel de la influencia de la casa de Acab, eliminó a todos los asociados y parientes de Acab en Jezreel. Su celo por cumplir la palabra de Dios fue implacable, marcando un período de gran cambio y purificación en Israel. En el camino a Samaria, Jehú se encontró con los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Después de ordenar su captura, los ejecutó sin dudarlo, continuando su misión de destruir a todos los vinculados a la casa de Acab. Jehú también se encontró con Jonadab, hijo de Recab, con quien formó una alianza. Jonadab, conocido por su devoción al Señor, fue invitado por Jehú a presenciar su celo por la pureza de Israel, un acto que simbolizaba la renovación y el compromiso con la verdadera adoración a Dios. Jehú continuó su purificación en Samaria, eliminando todos los vestigios de la casa de Acab. Su compromiso de cumplir la palabra de Dios, según lo hablado por Elías, fue un momento crucial en la historia de Israel, representando un retorno a la obediencia y el temor al Señor. La historia de Elías y Eliseo, así como las acciones de Jehú, muestran cómo Dios obra a través de sus profetas e instrumentos elegidos para cumplir sus propósitos y juicios, destacando también la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la apostasía y la idolatría. Las vidas y el ministerio de Elías y Eliseo permanecen como testimonio de la intervención divina y la fidelidad constante de Dios a su pueblo, recordándonos la importancia de vivir una vida de obediencia, confianza y servicio dedicado a Dios. A través de las narrativas de Elías y Eliseo, se nos ofrece una profunda visión de la relación dinámica entre Dios y sus profetas, una relación marcada por la confianza mutua, el compromiso y la intervención divina. En los momentos más críticos, estas historias no solo hablan de milagros y desafíos superados, sino también de la profunda humanidad de estos hombres de Dios que experimentaron tanto el poder divino como la vulnerabilidad humana. Eliseo, al tomar el manto de Elías, no solo heredó una posición de autoridad profética, sino que también asumió la responsabilidad de continuar la misión divina en Israel. Su ministerio se caracterizó por milagros que reflejaban los de Elías, pero también por un enfoque compasivo en las necesidades del pueblo común. Desde purificar las aguas de Jericó hasta multiplicar el aceite de la viuda, Eliseo demostró que el poder de Dios no se limitaba a actos de juicio, sino que también se manifestaba en actos de misericordia y provisión. La transición del ministerio de Elías al de Eliseo también ilustra un principio importante en la sucesión y el mentorazgo de Dios. Así como Elías preparó a Eliseo, este último también invirtió en la próxima generación.
Simbolizado por la escuela de profetas, esta cadena de transmisión de conocimiento y sabiduría espiritual subraya la importancia de preparar líderes que puedan llevar adelante la misión de Dios, asegurando que su palabra y sus obras continúen impactando al mundo. Además, la historia de Elías y Eliseo nos enseña sobre la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la vida en un momento en que el poder político y la corrupción amenazaban con llevar a Israel por mal camino. Como Dios intervino poderosamente para reafirmar su autoridad y sus promesas. A través de sus profetas, Dios no solo desafió a los reyes y las estructuras de poder, sino que también proveyó milagrosamente para las necesidades de su pueblo, recordándonos que ningún aspecto de nuestra existencia escapa a su cuidado y provisión. Las vidas de estos profetas nos animan a permanecer fieles en nuestra caminata con Dios, incluso frente a la adversidad y el desánimo. Elías y Eliseo enfrentaron momentos de profunda desesperación y soledad, pero también experimentaron la reconfortante y fortalecedora presencia de Dios. Sus historias nos recuerdan que incluso en los valles más oscuros de nuestra experiencia no estamos solos. Dios está con nosotros, listo para renovar nuestra fuerza y guiarnos hacia adelante. Las vidas de Elías y Eliseo son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios a sus siervos y su pueblo. Nos recuerdan que a pesar de los desafíos y las incertidumbres de la vida, podemos confiar en que Dios está obrando en y a través de nosotros para cumplir sus propósitos divinos. Nos invitan a vivir vidas de obediencia, servicio y profunda fe, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que al final seremos testigos de su gloria y poder manifestados en nuestro mundo. Por lo tanto, las historias de Elías y Eliseo no solo nos ofrecen relatos de fe y milagros en tiempos antiguos, sino que también proporcionan principios atemporales aplicables a nuestra vida espiritual hoy en día. Cada narrativa, cada milagro y cada prueba enfrentada por estos profetas sirven como un espejo en el que podemos reflejar nuestras propias jornadas de fe, aprendiendo y creciendo a través de sus experiencias. Uno de los mensajes más resonantes de sus vidas es el poder de la oración y la dependencia de Dios. Tanto Elías como Eliseo vivieron en constante comunión con Dios, buscando su voluntad y su dirección en cada paso. Esta relación íntima con el Creador les permitió actuar con audacia y confianza, incluso en las situaciones más desafiantes. Nos recuerdan que más allá de nuestras propias habilidades, es en la fuerza de Dios que encontramos verdadera eficacia y propósito para nuestras vidas. Además, la historia de estos profetas destaca la importancia del coraje moral y espiritual. En un momento en que la verdadera fe era constantemente desafiada por la idolatría y la injusticia, Elías y Eliseo se mantuvieron firmes en su compromiso con Dios, desafiando los poderes terrenales y espirituales de su tiempo. Su ejemplo nos inspira a defender lo que es correcto, a sostener la verdad y a vivir nuestras vidas en justicia que honra a Dios, incluso cuando enfrentamos oposición o malentendidos. El legado de Elías y Eliseo también subraya la importancia del mentorazgo y el discipulado en la fe. La transmisión de sabiduría, conocimiento y experiencia es vital para el crecimiento y la fortaleza de la comunidad de creyentes. Así como Elías preparó a Eliseo para continuar la obra de Dios, nosotros también estamos llamados a invertir en quienes nos rodean, compartiendo nuestra vida y nuestra fe para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado y fortalecido de generación en generación. Las vidas de estos profetas nos enseñan sobre la soberanía y la providencia de Dios. A través de cada prueba y cada victoria en sus vidas, vemos la mano de Dios moviéndose poderosamente para cumplir sus propósitos divinos. Nos recuerdan que Dios está en control, obrando todas las cosas para el bien de los que le aman y son llamados según su propósito. Elías y Eliseo no fueron solo instrumentos de Dios en su tiempo,
pero sus historias continúan hablándonos hoy, animándonos a vivir una vida de profunda fe, coraje, compromiso y total dependencia de Dios. Nos invitan a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales a la soberanía de Dios y a encontrar en Él nuestra esperanza, nuestra fuerza y nuestro mayor propósito. Que sus vidas sean un faro de luz para nosotros, guiándonos hacia una relación más profunda y significativa con el Dios eterno, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Reflexionando sobre las vidas de Elías y Eliseo, encontramos un llamado a la introspección y el crecimiento espiritual. Sus historias no solo relatan eventos extraordinarios y milagros, sino que también nos muestran los corazones de hombres que, a pesar de sus propias debilidades y luchas, buscaron fervientemente seguir la voluntad de Dios. Esta búsqueda de santidad y obediencia, incluso en medio de la adversidad, nos desafía a examinar la calidad de nuestra propia fe y compromiso con Dios. La perseverancia en la oración es otro tesoro espiritual que podemos extraer de sus vidas. Elías, en particular, demuestra el impacto de la oración persistente y ferviente. Su oración por la lluvia no fue un acto pasajero, sino un compromiso profundo con la intercesión, esperando contra toda esperanza en la promesa de Dios. Esto nos recuerda que la oración efectiva no se trata tanto de la cantidad de palabras, sino de la profundidad de nuestra fe y la sinceridad de nuestro corazón. La humildad es otra lección valiosa que destaca en sus historias. A pesar de los poderosos milagros que Dios realizó a través de ellos, Elías y Eliseo no buscaron gloria para sí mismos, sino que siempre señalaron la soberanía y majestad de Dios en una época donde la autopromoción es común. Su ejemplo nos insta a vivir vidas marcadas por la humildad y el constante reconocimiento de que todo buen regalo desciende del Padre de las Luces. La fidelidad de Dios es quizás la lección más reconfortante en las vidas de estos dos profetas. A través de cada desafío, cada necesidad y cada momento de desesperación, Dios demostró ser fiel. Esta fidelidad se manifestó no solo en provisión y protección, sino también en orientación y corrección amorosa mientras enfrentamos nuestros propios desafíos y dificultades. Las historias de Elías y Eliseo nos aseguran que podemos confiar en la fidelidad de Dios, que nunca nos deja ni nos abandona. Las vidas de Elías y Eliseo trascienden siglos y continúan hablando poderosamente a nuestros corazones. Hoy nos invitan a vivir con fe audaz, oración persistente, humildad genuina y confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. Que sus historias inspiren y transformen nuestras vidas, llevándonos a una relación más profunda y comprometida con Dios. Que nosotros, como ellos, dejemos un legado de fe y obediencia que impacte no solo nuestra generación, sino también a las venideras para la gloria de Dios y el avance de su reino en la tierra. En este viaje de reflexión sobre las vidas de Elías y Eliseo, llegamos a un punto de inflexión donde el legado de estos profetas se convierte en un espejo para nuestro propio viaje espiritual. La historia no solo nos cuenta lo que fue, sino que ilumina lo que podemos ser cuando ponemos nuestra confianza y fe en Dios. A través de sus vidas se nos invita a cultivar una relación más íntima y poderosa con nuestro Creador, recordándonos que la verdadera grandeza radica en la obediencia y fidelidad a su llamado. El compromiso de Elías y Eliseo con la verdad de Dios, incluso en medio de una cultura que se aleja de sus caminos, nos desafía a ser portadores de luz en nuestra propia generación. En un mundo marcado por la incertidumbre y el relativismo moral, el ejemplo de estos hombres de Dios nos llama a mantenernos firmes en nuestras convicciones, sosteniendo la antorcha de la verdad divina y siendo ejemplos de justicia y santidad. Su valentía y determinación también nos inspiran a enfrentar los desafíos de nuestro tiempo con fe y esperanza. Así como Elías confrontó a los profetas de Baal y Eliseo extendió gracia y sanidad
a los necesitados. Estamos llamados a ser agentes de cambio, utilizando los dones y recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para bendecir y transformar nuestro entorno. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video y compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.